Bien. Muy bien, falta mucha gente hoy. Voy a esperar a que salgan los que tengan que salir y que se sienten los que tengan que sentarse. Sí, gracias, Julius. Me está diciendo Julius de recordar que los viernes tenemos reunión. No sé si sabéis que estamos dando una enseñanza los viernes. Tristemente viene muy poquita gente, pero la enseñanza está siendo buena, creo yo. Bueno, creo yo no, está siendo buena. Y nada, animarte a estar aquí. Vamos a orar porque no sé cómo empezar. Hay tantas cosas que me gustaría compartir. Hay tantas cosas que Dios está haciendo a nivel iglesia, a nivel personal, y tantas cosas que me gustaría decir también a nivel personal que no sé a veces cómo empezar. Por eso yo quiero pedirte, Padre, que Señor, se ha hecho todo de acuerdo a tu voluntad, como en el cielo, también aquí en la tierra. Yo quiero rogarte, Dios, que en esta mañana a través de tu palabra nos hables. Hay mucho temor en mi corazón, mucho temblor incluso, de ir más allá de lo que tú quieras decir o de restar lo que nos quieras enseñar. Tú eres Dios, el mundo te necesita y lo único que tiene el mundo ahora que nos conecta contigo es tu iglesia, es tu palabra. Yo quiero darte las gracias por el camino abierto en la cruz, Jesús, que nos permite entrar libremente al trono, ante el trono de la gracia, donde está escrito ese texto que allí alcanzamos misericordia y encontramos el oportuno socorro para nuestras almas. Hemos venido en esta mañana para darte la gloria y la honra y no queremos ser chapuceros. Te queremos dar lo mejor de nosotros y te pido perdón porque a veces no te lo damos. Y yo no sé, Señor, yo quiero darte las gracias porque has tenido tanta paciencia conmigo y con nosotros como iglesia y amas tanto al mundo, Señor, que a pesar de la torpeza de tu iglesia, tú sigues usándola para llevar tu evangelio hasta lo último de la tierra. Ayúdanos, Señor. Yo quiero pedirte que en este tiempo que estamos viviendo, tu iglesia alrededor del mundo sea iglesia de verdad, que sea el reflejo de Cristo sobre la tierra, que el Padre pueda ser visto a través de tu iglesia por cómo es tu iglesia el reflejo de Jesús, y que la gente pueda llegar a tener un encuentro verdadero contigo y no con la religión evangélica ni ninguna otra religión. Que los corazones, que las vidas, que las almas sean salvas. Y que, por favor, nos movilices en este tiempo de tanta incertidumbre. No sabemos lo que pasará mañana. Sabemos lo que pasó ayer, lo que pasó antes de ayer y lo que está pasando en el mundo a través de lo que oímos a través de las noticias. Muchas cosas son verdad, otras no son tan verdad lo que nos dicen. Pero tú ves la realidad del mundo y la realidad del corazón del ser humano. Y por eso en esta mañana yo te ruego, precioso Padre, que a través de tu Espíritu Santo nos animes, nos impulses, nos empujes o nos corrijas o nos reprendas, lo que tú quieras, pero que nuestro corazón será cambiado en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Muy bien, ¿estáis bien? Uno de los lemas que hemos usado durante muchos años, o estos últimos años, ha sido desaprender para volver a aprender. Desaprender porque todos venimos con cosas aprendidas, sobre todo los que ya llevamos años. Yo he aprendido muchas cosas en esta congregación, incluso he aprendido a cometer muchos errores. Entonces quiero aprender de los errores que he cometido como pastor, para aprender, para no volver a cometerlos. Los que habéis venido de otros países, ya venís muchos que habéis estado en las iglesias en vuestros países formados de acuerdo a lo que os han enseñado.
pero eso no significa que todo lo que os hayan enseñado sea la verdad. Porque muchas veces lo que enseñamos desde el púlpito es cómo interpretamos las Escrituras. Y crecemos a veces con esa interpretación de las Escrituras que a veces nos condicionan a la hora de servir a Dios. Y mi anhelo en esta mañana es compartir sencillamente lo que la palabra de Dios nos dice y no lo que nosotros interpretamos por la palabra de Dios, sino lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, para introducir, pues, la semana que viene tiene que compartir Consul. Yo le dije, Consul, yo necesito como mínimo 3 domingos para compartir lo que quiero compartir a la iglesia. Y me dijo, te cedo el sitio, porque le tocaba a ella compartir. Le digo, bien, bueno. Así que yo creo que tengo una palabra del Señor verdadera, real, y no lo digo para darle peso a lo que voy a compartir. Lo digo porque lo creo con todo mi corazón y porque sé que Dios está conmigo. Y está con nosotros. Y vamos a abrir la Biblia en Hebreos, en el capítulo 12, y vamos a leer un pasaje que hemos leído con yo esta mañana. Esto a modo de introducción, por leer algo de la Biblia para introducir la enseñanza. Hebreos 12 sigue a Hebreos 11, menuda revelación, ¿no? Hebreos 11 nos habla acerca de los héroes de la fe, los que conquistaron lo que humanamente hablando era imposible, pero como Dios los usó. Y a través de este relato histórico de los héroes de la fe, lo que el autor de Hebreos, el hilo conductor, ¿no? Es como cuando vemos una película en diferentes películas, ¿no? A mí una de las películas que me gustan es El Señor de los Anillos. A mi mujer no le gusta, a mí sí. Hay un hilo conductor a lo largo de toda la película. Ahora, bueno, iba a entrar a debatir acerca de... Pero, entonces, hay especies de culebrones en la Biblia que necesitamos entenderlos, porque si no nos vamos a perder el final. Y no vamos a entender el final. No sé si me estoy explicando. Entonces, en Hebreos 11 hay un relato de los héroes de la fe, y empieza por los patriarcas, y sigue pues por todos aquellos cuyo nombre pues aparece en las Escrituras de una manera relevante, y los que dieron sus vidas por su fe. No voy a decir por el Evangelio, porque en aquel entonces el Evangelio tal y como aparece en el Nuevo Testamento no estaba escrito, pero al final lo que el autor de Hebreos termina es apuntando a una persona. O sea, todo lo que estos hicieron fue para que al final viniera la respuesta a la humanidad en forma humana, en la persona de Jesús. Y Hebreos 12, pues empieza, es un relato que sigue, o sea, está mal hecho, o sea, haber parcelado la Biblia poniéndole títulos no está bien, porque esto nos hace perder a veces el hilo conductor. Y a veces nosotros abrimos la Biblia, leemos un párrafo, lo interpretamos de acuerdo a lo que nos dice, lo que nos habla, pero nuestra interpretación no es del todo correcta porque hemos perdido el hilo conductor. No sé si creo que me explico bien, ¿no? Entonces, al final nos habla y el Hebreos 12 dice, por tanto, dice, tenemos que quitar todo peso que nos asedia y el pecado para correr la carrera que tenemos por delante. Y dice, puestos los ojos en Jesús. O sea, corro poniendo los ojos en Cristo. Uno de los grandes errores de estas últimas décadas, sino sobre todo en muchos países, Latinoamérica, Norteamérica, Europa, es el enfoque erróneo que se ha dado a los evangelios. En lugar de poner nuestros ojos en Jesús, lo hemos puesto en libros, en enseñanzas, en nosotros mismos, en personas.
Y al ponerlo en libros, enseñanzas en personas y ver que no se cumple lo que unos han escrito en los libros, las enseñanzas que otros nos han dado, y poniéndolo en nosotros mismos, muchos han abandonado la fe. Por eso muchos que deberían de estar hoy aquí no están. Algunos no están porque no pueden venir. Entonces, lo que se pretende es que nuestros ojos estén puestos en Jesús para ver cómo Él vivió, pero también para ver lo que Él hizo frente a las circunstancias en las que se enfrentó. Y tomar ejemplo de Él. Para esto necesitamos conocerle. Y para conocerle necesitamos leer las Escrituras. Tú no puedes vivir de predicaciones de un domingo. Es un error. Es un error. La predicación de un domingo te va a animar o desanimar, porque te va a tocar de una manera o de otra tus emociones. Pero la palabra de Dios siempre te va a sostener. Entonces necesitas conocerla. Bueno, me estoy enrollando demasiado ya y no he entrado ni en la introducción. Dice, versículo 1, la versión de la palabra, Hebreos 12, estamos pues rodeados de una ingente muchedumbre de testigos. Está hablando de los héroes de la fe. Así que desembaracémonos de todo impedimento y liberémonos del pecado que nos cerca y participemos con perseverancia en la carrera que se nos brinda. Dice, hagámoslo con los ojos puestos en Jesús. Y luego, para ir resumiendo, el versículo 3 dice, ¿por qué los ojos puestos en Jesús? Dice, tened por tanto en cuenta a quien soportó una oposición tan fuerte de parte de los pecadores. Eso significa, mira lo que le pasó a Jesús, a lo que se enfrentó, porque tú te vas a enfrentar a lo mismo. Vas a tener oposición, vas a sufrir por el Evangelio. Entonces tienes que ver cómo Jesús vivió, cómo Él se enfrentó y aprender de Él. Y luego dice, hay como una especie de paréntesis en el versículo 4, dice, en realidad, aún no habéis llegado a derramar sangre en vuestra lucha contra el pecado. Está diciendo, sirviendo al Señor, en realidad, aún no habéis llegado ni siquiera a resistir, o sea, no os han matado por causa de vuestra fe. Así que los problemas que nosotros en el mundo occidental decimos que tenemos como iglesia no son reales. Sí son reales, una enfermedad es real. Lo que quiero decir es que son problemas de la vida cotidiana que no tienen nada que ver con la resistencia del enemigo a la fe. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, el problema es que se nos ha predicado un evangelio tan humanista que nos hemos centrado en los problemas, en la solución de Cristo a los problemas de la vida cotidiana. Y esos problemas de la vida cotidiana, como es el paro, la falta de trabajo, una enfermedad que se cruza, que son problemas reales, nos han condicionado a la hora de vivir la fe. Porque hemos esperado de que Dios, en Dios, mejor dicho, el solucionador de todos nuestros problemas. Y habrán problemas que Dios va a solucionar y hay otros que Él no va a solucionar. Pero la verdadera resistencia del enemigo, por así decirlo, no está en los problemas de la vida cotidiana. Eso viene y va. Hoy estoy enfermo, oro, Dios me sana, mañana volveré a estar enfermo. Hoy cojo gripe, o puede ser que muera de una gripe, no lo sé. La verdadera resistencia está cuando se resiste, cuando hay una resistencia a que tú prediques el Evangelio, a que tú lleves el Evangelio a otras personas. Cuando tú estás viviendo el Evangelio de verdad y predicando a Cristo de verdad, ten por seguro que se va a levantar resistencia. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Jesús. ¿Qué hizo Jesús para resistir? ¿Qué hizo Jesús
para cómo se comportó en esta situación. ¿Qué hizo Él para nosotros hacer lo mismo? Y luego hay algo interesante, ¿no? En Hebreos 12. Yo voy a preguntar, voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Levantad la mano. Todos los que os creéis hijos de Dios. No estoy dudando de si eres o no eres, solo Dios lo sabe, yo no lo sé. Levanta la mano. Vale. Pues esto es para ti entonces. Esto es para ti. Dice, en realidad, aún no habéis llegado a derramar sangre en vuestra lucha contra lo que es pecaminoso. Pero sí habéis olvidado la exhortación paternal que os dirige la Escritura. Y la exhortación paternal que la Escritura dirige es esta: Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni pierdas el ánimo cuando Él te reprenda. Pues el Señor corrige al que ama y castiga a quien reconoce como hijo. ¿Dónde nos hemos sacado de las Escrituras que Dios no castiga? Dios castiga. ¿Sabes? El concepto que tenemos de Dios es de un Dios, es la religión. Dios nos ama tanto, precisamente porque nos ama, nos castiga. ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Cuántos habéis castigado alguna vez a vuestros hijos? Y la pregunta es, ¿por qué lo haces? Porque quieres corregir lo imperfecto en él, lo que no está bien, o una actitud que no es correcta. Hoy en día parece que se pone el grito en el cielo cuando un padre corrige a un hijo. Yo recuerdo hace unos meses atrás que estaba en Mercadona y estaba comprando en Mercadona. Sí, porque ¿qué hacía allí si no? O sea, qué tontería, digo. Y estándome predicando a los yogures, ¿no? Estaba ya para pagar en la caja, en la fila para tal, y parece que siempre me pongo en la fila más lenta, ¿no? ¿No te ha pasado eso? Vas con el coche, te cambias de fila y parece que me he puesto en la más lenta. ¿No? La ley de Murphy, pero que se cumple. Y tal. Y había una chiquilla que tendría 3 años, 4 años, no tendría más, pataleando, allí, chillando, ¿qué lo es esto? Pero era exagerado. Tirada en el suelo, golpeándose y los padres ahí, mirándola. No la podemos tocar. No tiene que ser ella. No, de verdad. Y ahí estaba 20 minutos. Llego yo y a veces soy más poco listo. Y estoy ahí, está pip, pip. Cuando pasa de 3 pip ya mi corazón se acelera, ¿no? Ahí la cajera pasando. Y yo mirando, 12, cómo ha subido esto. No. Bueno, tonterías mías. Y se me ocurre, sin ninguna falta de sabiduría, pensar, sobre todo consciente de los tiempos que estamos viviendo, decir, en mis tiempos yo la habría arreglado con... La cajera me miró como si hubiera cometido un crimen. Como si yo hubiera cometido un crimen. Me miró la cajera, pero así de arriba abajo. Y me soltó, no recuerdo lo que me soltó porque dije, lo olvido. Entonces, todo esto para ilustrar de que la falta de corrección lo que hace es que nos convierte en hijos caprichosos y desobedientes. Y Dios, cuando nos llamó y nos hizo sus hijos, éramos adoptados como hijos, pero mal educados por causa del pecado.
Y ahí empieza el trato de Dios. El trato de Dios. ¿Cuántos habéis dicho, yo quiero servir a Dios? Pues prepárate. No es que te vayas a hacer una infusión a casa. Prepara té o tila o poleo, sino prepárate. Es que me viene a la mente, seguramente, para algunas cosas soy más... No, mira, para algunas, de verdad, en serio, para algunas cosas soy malísimo, soy muy lento, pero para esto tengo una facilidad. O sea, oigo una frase y me viene el verso. O sea, tengo una facilidad tremenda. Dice, volviendo a la palabra, dice, hijo mío, no desprecies la corrección del Señor. Dice, porque el Señor, Dios, corrige a quien ama y castiga a quien reconoce como hijo. Versículo siguiente dice, aceptad vosotros la corrección. ¡Wow! Que es la señal de que Dios os trata como a hijos. Si no hay corrección, es que no eres hijo de Dios. Porque la corrección, dice el autor de Hebreos, es la señal de que somos tratados como hijos. Fuerte, ¿no? Sin embargo, el evangelio que a veces hemos predicado es lo contrario. He despertado en el redil no sé cómo, entre no sé qué y algodones del pastor. Esa canción la canta mi hija, con permiso de Marcos Vidal. Y pensamos que esa es la vida cristiana. Y la vida cristiana es totalmente lo contrario. Mirad, hermanos, ¿cuántas enseñanzas dedicó Jesús para decirnos lo que Dios espera de nosotros? La parábola de las 10 minas. Es que me viene a la mente, lo siento. Estaba leyendo ayer un artículo que dice que en Ucrania han recuperado Gerson, pero Gerson está minado. No me refiero a esas minas. Los rusos han dejado plagado de minas. Tonterías mías, ¿no? A ver, la cosa ya me está mirando como a los ojos Consuelo. Dice, parábola de las 10 minas, que no es la misma que la parábola de los talentos. Son dos parábolas totalmente diferentes. Alguien se fue para recibir un reino, un señor se fue para recibir un reino, y nos habla del Señor Jesús. Y antes de irse, llamó a sus criados, a sus sirvientes, y a cada uno les dio una mina. No una mina de oro, de plata, sino una cantidad de dinero. Y dice, negociad con ella, para que cuando yo vuelva, mi mina haya producido intereses, ¿no? Y la parábola de los talentos es diferente. Dice que reunió a 3 y a uno le dio 5 talentos, a otros 2 talentos y a uno 1 talento. Son 2 enseñanzas diferentes. Habría que saber qué es la mina y qué es el talento. Pero Dios nos ha dejado encargado una misión. La misión es llevar el evangelio a toda criatura. La misión es que el reino de los cielos sea predicado, el evangelio del reino, hasta lo último de la tierra. Esa es la misión. Eso significa que los recursos que Dios me ha dado y los talentos que Dios me ha permitido que yo tuviera, los tengo que emplear para cumplir su misión. Amén. Y hay gente que es muy buena en los negocios y gana mucha pasta. Si soy un hijo de Dios, yo tengo que entender que Dios me ha dado esa capacidad para usar los recursos que Dios me ha dado para la extensión de su reino. Porque a través de la economía se van a poder enviar misioneros a otros países. Entonces, la iglesia es un cuerpo, es un ente vivo. Y por eso
lo que queremos trabajar en la iglesia son los grupos de oración a través de Zoom y los grupos de conexión. Y ahí voy a entrar más a nivel personal, abriendo mi corazón. Llevo mucho tiempo que quiero ver algo diferente a lo que he visto. En mi vida, en mi ministerio, llegó el momento en que estaba desesperado, no quería seguir, quería tirar la toalla, estaba cansado. Y esto me ha condicionado mucho por todas las experiencias que hemos vivido. Y esto me ha llevado a cuestionarme si realmente Dios me llamó a servirle o no. Y muchas veces hasta me he cuestionado si Dios estaba conmigo o no. Si realmente nos quedamos pastoreando la iglesia de Chirivella porque no había nadie más, como alguien nos soltó una vez a Consuelo y a mí. Y esto, o sea, gente viniendo, gente que decían que querían servir, pero lo que querían era cambiar el sistema, la estructura, la forma. ¿Por qué? Entonces, bueno, no quiero enrollarme con todo esto. Yo he vivido una experiencia ayer tremenda, hermanos. Tremenda. Ayer a las 5 de la mañana me desperté. Y es así, literal. Alguien me dijo, vete a orar. Pero no en casa, vete al local. Así, literalmente. No sabría cómo explicarlo. Mi primera reacción fue, no sé si eran las 5:15 o las 5:15. De verdad que no quiero exagerar, quiero decir la verdad. Mi primera reacción fue, me voy a recostar un poquito más hasta las 6. Pero mi conciencia no me dejaba tranquilo, porque en mi mente estaba, tienes que ir a orar. Si se te ha dicho de ir a orar, ¿por qué no te levantas y vas a orar? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Hice mi café, mi tostadita. Vete a orar. Tranquilo. Me tomé y me vine. Cuando llegué aquí, había estado lloviendo toda la noche. Empezó a llover, como vosotros sabéis lo que llovió. El viernes había estado, no en plural porque había estado yo solo, achicando agua de todo lo que había llovido los días anteriores. Estaba todo lo que es la parte del sonido inundado. O sea, inundado. Cuando digo inundado, habían 2 dedos de agua que tocaban los cables. Ahí detrás el búnker ese donde se esconde Salva e Israel, ¿no? 2 dedos de agua. Todo esto estaba encharcado. Venía el agua hasta aquí. La entrada estaba llena de agua. Esto estaba todo encharcado. ¿Por qué? El edificio es viejo. Está preparado para las lluvias de hace 60 años atrás, que eran normalillas, y no para las danas ahora de hoy. Entonces no desagua suficientemente y luego es viejo. La uralita está rota, los canalones están rotos. Entonces cada vez que llueve entra agua. ¡Wow! Y es que me emociono porque yo lo viví tan personalmente que le tengo que dar la gloria a Dios. Empezó a llover a cántaros, a jarros, no sé cómo explicar. Estaba arriba en el despacho, bajé, empecé a orar, empezó a granizar. Cuando empezó a granizar me metí aquí debajo. Hermanos, yo pensaba literalmente que el techo se iba a caer. De los golpes que se oían en la uralita, después de la talla lo que hay arriba es uralita. Del peso del granizo, del peso del agua. Yo pensé literalmente que esto se nos ha caído ya 2 veces la talla en aquel rincón porque la bajante no desagua suficientemente. Y yo dije, Señor, por favor, ayúdanos.
Ayúdanos. Dios, tú nos has permitido estar aquí 18 años, ayúdanos. Vi como yo me asusté porque veía los granizos golpeando mi coche que estaba justo delante de la puerta. Estaba viendo el viento, un vendaval espectacular durante más de 2 horas. Y cuando me armé de valor, dije, wow, voy a ver cómo está el local. Hermanos, no entró una gota de agua. Antes había apagado, porque había saltado el interruptor de los enchufes. Había saltado. Bajé, todos los interruptores, me fui, me subí arriba, bajaba de vez en cuando, oraba, Señor, por favor. Yo estaba asustado, Estaba asustado por mi coche. No. Y mira, esto siempre se encharca. Ahí estaba seco. Allí había un poquito de agua y ahí no había nada de agua, cuanto apenas. En ese rincón que siempre se llena. Detrás no había absolutamente nada de agua. La única agua que había entrado era por debajo de las puertas grandotas y se había metido por el viento que tiraba el agua para adentro. Y ahí lo achiqué, lo limpié, pam. Entonces, ¿por qué estoy compartiendo esto? Porque a veces necesitamos saber que Dios está con nosotros. Porque estoy desesperado como pastor por ver esta iglesia funcionar. Porque va siendo hora de que no te muevas porque alguien te llama por teléfono, sino porque amas a Dios. Queremos trabajar los grupos de oración. Hemos intentado muchas cosas. ¿Os acordáis cuando intentamos lanzar el 2x1? ¿Que parece una oferta de Carrefour? Y justo cuando íbamos a lanzarlo, que empezamos los varones, vino la pandemia. Queremos empezar los grupos de oración por Zoom. Ya han empezado 2 grupos. Hay como 7 grupos más que van a sumarse, que son zonales. Y queremos empezar los grupos de conexión. ¿Qué son los grupos de conexión? Yo voy a dar solamente un ejemplo. ¿Cuántos? Vamos a llamarle a uno de los grupos el grupo de los seniors. ¿Cuántos mayores, los seniors, a partir de qué edad? ¿50 o 60? Es que los de 50 se van a mosquear. ¿Por qué? Porque no tienen 60 y dicen, yo no soy tan mayor. Pero vamos a ver cómo puede funcionar un grupo de conexión. Mayores de 60, para no hacerte caso, vamos a ponernos en pie. Por favor, todos los mayores de 60, no tengáis vergüenza. De 60, Consuelo, poneros en pie. Hay más gente, yo no sé si todos los que si se han levantado todos los mayores de 60. Esto es un grupo de conexión, es un grupo de seniors. Lo que se pretende es que en las cosas que seamos afines, poder unirnos. Comer juntos, conocernos. Porque ¿saben lo que va a hacer esto? Orar juntos también. No se trata de compartir estudios bíblicos. Se trata de saber qué personas están con nosotros, para que cuando esa persona un domingo no esté, el grupo de Señor se acuerde, no ha venido fulanito, le vamos a llamar. O tratar temas propios de nuestra edad. ¿Cómo hay que educar a un nieto, por ejemplo? ¿Cómo hay que consentir a los nietos? Y la corrección le compete a los padres. No sé si me explico. Comer juntos, invitar a alguien que tenga nuestra edad para comer junto con nosotros. Y si surge la oportunidad de predicaremos el Evangelio. De esto se trata. Porque la iglesia es un cuerpo. Esto no venimos a una misa evangélica. Venimos a glorificar al Señor cada domingo y a preocuparnos los unos de los otros
Algunos estáis de pie, yo pensaba que erais más jóvenes, ¿no? Pero no sé si me estoy explicando. Entonces, los grupos de jóvenes, los grupos, y luego los grupos de oración, ahí donde toda una zona. Entonces, esto nos va a tener conectados los unos con los otros. Vamos a saber quién está pasando una necesidad en todo momento. Pues sí, podéis sentaros, pues yo sé que estáis mayorcitos y necesitáis descansar. No sé si se ha entendido. Esto es lo que se pretende a través de un grupo de conexión. Es la autoayuda que necesitamos como iglesia para mantenernos unidos. Y cuando unimos el grupo de oración, que el grupo de oración por Zoom son media hora, si tú no puedes estar media hora en un grupo de oración, olvídate de querer servir a Dios, ¿eh? Y voy a ir más allá. Algunos quieren, no, yo tengo un llamado para salir a no sé dónde. Si tú no eres capaz de estar media horita, a pesar de las circunstancias, y tener 15 minutitos de oración con tus hermanos de la iglesia, olvídate de salir a otro lugar, porque Dios te conoce. Saldrás, pero puede ser que salgas en tu nombre y no en nombre de Él. No sé si estoy hablando bien, si me está entendiendo. Wow, gracias, Julius. Mira, hablando de Julius, hay 3 cosas que Dios me dio anoche. 3 cosas. La primera es, y esto lo voy a desarrollar en los próximos domingos, Hechos 3, cuando Pedro y Juan van, lo voy a resumir yo para no leerlo, su costumbre de ir a la oración, van a la oración al templo como judíos, iban a orar y entran al atrio del templo por una puerta llamada La Hermosa. Y se encuentran allí ¿a quién? A un paralítico que posiblemente lo habían visto más de una vez. Y este paralítico les pide, por favor, una limosna. Y yo no sé si Pedro era como yo. No tinc res. Me he cambiado de pantalón, no. Y dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y anoche el Espíritu Santo habló a mi corazón diciendo, tú no puedes dar lo que no tienes. Y hemos intentado nosotros, ¿por qué fracasamos muchas veces compartiendo el Evangelio? Porque damos lo que no tenemos. No hay vivencia en Dios. Vivimos una religión. Vivimos para nosotros mismos. Nuestro tiempo lo dedicamos a nosotros mismos. A Dios le damos a veces lo que sobra. Mirad, el viernes lo pasé muy mal con la ofrenda. Y no es por Julius, ¿eh? Y solamente es un ejemplo. Cuando a la hora de recoger la ofrenda el viernes, no estaban los canastillos allí. Y Julius amablemente pasó al frente y puso su gorra. Y a mí no era ni la gorra ni Julius. Era el hecho de que somos chapuzas a veces, ¿eh? No por Julius. Esto para cada reunión debería de estar preparado para darle lo mejor al Señor. Los sugieres deberían de estar los viernes. Lo siento, Ujieres. Estoy muy agradecido por el trabajo que hacéis, pero yo creo que es tiempo de darle al Señor lo mejor de nosotros. No puede ser que el equipo de sonido no esté preparado a las 11 de la mañana. Y no es una bronca, hermanos. Es que a veces a Dios le damos lo que nos sobra. Y luego nos inflamos a alabarle, a adorarle, a todo lo que queramos. Nos emocionamos con las canciones. Yo no sé cómo suena esto.
pero es la verdad. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y nosotros tenemos que mirar lo que nos dio Jesús, para nosotros andar y caminar como Él. Y tristemente, esto está pasando en muchísimas iglesias del mundo occidental. A veces vivimos la religión evangélica. Buenas canciones, buenos mensajes, pero fuera, cuando salimos de estas 4 paredes, seguimos viviendo como siempre, con nuestras prioridades intactas. Hoy es tiempo de cambiar las prioridades. Yo no puedo dar lo que no tengo. Y si la palabra de Dios dice que pondrá la mano sobre los enfermos y sanarán, y si la palabra de Dios dice que las señales y prodigios acompañaban a los que iban predicando el Evangelio, la pregunta es, ¿por qué no ocurre hoy? Y no estoy pensando en ninguno, me pongo yo también. Y muchas veces no ocurre porque nos hemos acomodado a una religión y no a una vivencia real en Dios. Amén. La segunda cosa que me vino anoche fue, porque estuve aquí anoche orando, necesito disposición, tengo que estar dispuesto a padecer por amor a Dios. Por amor a Dios. A padecer, o sea, a sufrir. ¿Estás conmigo? Yo padezco por tonterías, por cómo soy. Padezco con la gorra que no entré, has entendido bien, Julius, que no iba nada contigo, sino que por la puntualidad, por quién viene, quién deja de venir. Pero eso no es padecer en la forma en cómo padecieron nuestros hermanos de la iglesia primitiva. ¿Estás conmigo? Si quieres servir a Dios, tienes que estar dispuesto a padecer por Él. O sea, a sufrir por Él. En Hechos 9, 15 y 16, no lo busques, lo leo, dice, es Dios hablando a un discípulo llamado Ananías. No el Ananías y Zafira de los que habían muerto, sino Ananías, que posiblemente vivía en Damasco. No recuerdo ahora el texto. Pero le dice que vaya y ore por un tal Saulo de Tarso. Y le dice, ¿pero tú sabes quién es? Se lo dice a Dios y dice Dios, a ver, si soy Dios, soy omnipotente, omnipresente, omnisciente, todo lo sé, me alabo a mí mismo. No, soy Dios. No. Y dice, claro que sé quién es. Le dice, pero tú ve. Y lo que le dice, el Señor le dijo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Si luego leéis la historia de Pablo, veréis que eso se cumplió con los gentiles, ante los reyes y ante los hijos de Israel. Y dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y cuando en Corintios 2, Pablo relata sus padecimientos, yo me doy cuenta que las cosas por las que yo padezco son triviales, son nada comparado con los padecimientos de nuestro hermano Pablo.
Dice, ¿qué son hebreos? También yo. Está defendiendo su ministerio. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Que están al servicio de Cristo? Está hablando de cristianos judíos convertidos, ¿eh? Las comparaciones. Dice, pues aunque sea una insensatez decirlo, si ellos están al servicio de Cristo y se llaman apóstoles, dice, más lo estoy yo. Es Pablo hablando. Y le dice, los aventajo y demuestra cuál es el fruto de su apostolado, las señales, las heridas de su apostolado. Dice, los aventajo en fatigas, en encarcelamientos, en las muchas palizas recibidas, en tantas veces como he estado al borde de la muerte. 5 veces me dieron los judíos los 39 azotes de rigor. 3 veces me azotaron con varas. 1 vez me apedrearon. Naufragué 3 veces. Pasé un día entero flotando a la deriva en alta mar. Continuos viajes con peligros de toda clase, peligros al cruzar los ríos o al caer en manos de bandidos, peligros procedentes de mis propios compatriotas, de los paganos, de los falsos hermanos, peligros en la ciudad, peligros en los desiertos, en despoblado, peligros en el mar, fatigas y agobios, innumerables noches sin dormir, hambre y sed, ayunos constantes, frío y desnudez. Y para no seguir contando, se añade a mi preocupación diaria por todas las iglesias, la preocupación que tengo por todas las iglesias. Pues, ¿quién desfallece sin que yo desfallezca? ¿Quién es el inducido a pecar sin que yo lo sienta como una quemadura? Y luego sigue diciendo, si me tengo que gloriar en algo, me gloriaré en lo que soy débil. Porque él había aprendido que cuando él era débil, era más fuerte que nunca. Porque Dios se glorificaba en su debilidad. Y Pablo sabía, desde Ananías, todo lo que iba a padecer. Y todo lo que iba a padecer no le frenó para que él cumpliera la obra a la cual Cristo le había llamado. Hoy salimos a la misión con la escuela de misiones hecha. Se nos enseña cultura, ¿cómo se dice? Transculturales. Que está muy bien todo eso de saberlo, cómo tratar, cómo comportarnos y todo esto. Si alguien viniera y nos dijera, ¿tú quieres salir a Honduras? Te espera esto y esto. Eso es lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Por causa de mí, os insultarán, os rechazarán, os agobiarán, vais a sufrir. A Pedro le dijo de qué muerte iba a morir. Sin embargo, cuando bajó el día de Pentecostés, el Espíritu Santo sobre aquellos 120, y después Saulo de Tarso fue lleno también del Espíritu Santo, el Espíritu Santo los transformó y puso en orden las prioridades en la vida de aquellos primeros creyentes cristianos. Si alguien te dijo que servir a Dios es un camino de rosas, y termino con esto, ¿no habremos errado al pensar que cuando viene una aflicción es un ataque de Satanás? Yo no lo sé, pero puede ser que sea algo que Dios está trayendo y no Satanás para corregir tu vida o mi vida. Cuando Pablo empezó su ministerio no existían puertas abiertas. Hay que orar por la iglesia perseguida. No, hay que orar por la iglesia no perseguida. Porque la iglesia no perseguida está perseguida por el humanismo y el materialismo. Pero la iglesia perseguida está siendo perseguida porque predican a Cristo.
Estamos apretando las tuercas, ¿eh? El viernes tenemos reunión aquí. A las 8. ¿A las 8? Hay que preparar la cena del marido, que se la prepare él. Que tengo que acostar a mis hijos. Ya los acostarás a las 8, a las 10. Eso aprendimos Consuelo y yo, hasta hoy. Dios está con nosotros. Cuando ayer entré, se le llamé a Consuelo, le dije, Consuelo, tú no sabes lo que ha pasado. Se ha inundado Aldaya, Lacuas, Torrente, todo alrededor. Y no ha caído agua en nuestro local. Es que para entenderlo tienes que estar aquí y ver cómo entra el agua cuando cae con la fuerza que cayó ayer. Yo me puse a orar y dije, Señor, ahí medio llorando, yo no sé si has sido tú, has sido un ángel o ha sido casualidad, pero no ha entrado agua. Te estoy agradecido. Te estoy agradecido. Llevo mucho tiempo detrás de Dios para que me muestre que Él está con nosotros. Porque no me conformo, yo no quiero conformarme. Ayer le decía, Señor, yo te pido perdón porque he puesto muchas veces mi edad como una excusa. Quiero abandonar, quiero tirar la toalla, me quiero jubilar. Anoche le dije, yo quiero servirte hasta el momento en que se me cierren los ojos. A freír espárragos la jubilación, no lo sé. Pero yo sé que Dios nos ha llamado a ver cosas grandes, a ver a los enfermos sanarse, hasta muertos resucitar, porque Él lo ha prometido. ¿Qué pasa con nuestra familia que no conoce al Señor? ¿Qué pasa si mueren sin Dios, sin Cristo? Iba a decir, siento compartir a veces palabras tan verdaderas, pero en esta mañana digo, Señor, no lo siento. No siento, no me causa pesar. Si esto cambia un corazón, un solo corazón, en esta mañana, ha valido la pena. Y lo que pido, por favor, que no te lo tomes personal. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Amén. Amén. Gracias, Señor. Nos ponemos en pie como quieras, quédate sentado, cierra tus ojos o ábrelos. En este año, hace 40 años que Consu y yo nos fuimos a Alcácer a servir al Señor llevando un punto de misión. Así que ha pasado toda una generación desde que iniciamos nuestro ministerio. Yo he visto muchos milagros en mi vida. He visto piernas cortas, una pierna más corta que la otra, enderezarse delante de mis ojos. Eso lo he visto yo. Pero las circunstancias, los problemas, la presión del ministerio, la presión de ser pastor, me ha hecho olvidar todo lo que vi en el pasado y parece que me enfoqué solo en los problemas. No quería llamar a nadie porque tenía miedo de lo que me iba a decir desde la otra punta del teléfono. Si alguien no viene un domingo, no quería llamarle porque tenía miedo de que me dijera, es que este domingo me fui a otra iglesia. Ha sido tan fuerte la presión que he vivido que necesitaba un renuevo en Dios. Quiero abrir mi corazón y Dios me está y nos está renovando. Yo creo que a veces no estamos preparados para servir a Dios en el ministerio. Pero si Dios nos llamó,
Él lo completará. Padre, en esta mañana, primero yo quiero decirte que te quiero y que te amo con todo mi corazón. Que a pesar de que a veces nosotros no damos un duro por nosotros mismos, tú sigues creyendo y contando con nosotros. Que para ti no hay nada imposible. Yo quiero darte las gracias, Señor, por usarnos, por los talentos que nos has dado, por los dones, también por las experiencias que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, por encontrarnos hoy aquí, en esta mañana, después de varias décadas, alabando, adorando tu nombre, diciéndote que te amamos. Yo quiero rogarte, Padre, que tu palabra no vuelva vacía a tu presencia. No sé, Padre, si he añadido, yo no lo sé, Dios. No sé si he dicho lo que tú querías decir, no sé si he dicho cosas que tal vez no tenía que haber dicho, es que no lo sé. Lo que sí te pido, Dios, es que tu palabra no vuelva vacía. Y que, Señor, despiertes a tu iglesia en este tiempo a un compromiso real contigo. Yo quiero darte las gracias por el país donde vivimos, por España, que lo tenemos todo. Hay seguridad, si tenemos trabajo es todo genial, Señor. Pero yo quiero pedirte que ayúdanos a no olvidar que un día tú nos salvaste, nos llamaste a servirte, nos hiciste tus hijos y ahora estás tratando con nosotros. Reciben esta mañana toda la gloria y toda la honra. Y que el nombre de Jesús hoy sea predicado en todo el mundo. Y que, Señor, el nombre de Jesús llegue hasta la tribu que aún no ha oído ni siquiera de que tú existes. Hazlo con personas, hazlo con nosotros. Hazlo conmigo. Señor, queremos orar también, aprovechar que estamos juntos por las necesidades que hay en diferentes países y más oramos por los países con los que tenemos un vínculo muy estrecho. Yo quiero orar por Uganda. Señor, los precios están subiendo, la ayuda que se está enviando al orfanato ya casi no llega para cubrir la necesidad. Sabemos que tú multiplicaste los panes, los peces, y tú das sabiduría para administrar correctamente a los que reciben recursos. Pero yo quiero pedirte que visites Uganda, que visites tu iglesia en Uganda, que la iglesia ugandesa tú le ayudes a levantar su cabeza para que no esté mirando solo sus necesidades, sino que miren a Jesús. Y las necesidades vendrán porque tú eres Dios, pero que miren a Jesús. Yo quiero orar por el orfanato en Uganda, los orfanatos que estamos ayudando, por las escuelas que estamos ayudando. Señor, que no falte el pan, que no falte el abrigo, que no falte el techo. Pero sobre todo, Señor, que a través de esta obra social Jesucristo sea anunciado. Quiero orar por la iglesia en Cuba, Padre, que, oh Dios, sobre todo por Cuba. Tú ves, Señor, la situación política. La iglesia que ha estado orando durante décadas por un cambio en el régimen político, pero no ha ocurrido y solo tú sabes por qué. Lo que sí te pido, Dios, es que traigas unas fuerzas renovadas a los pastores en Cuba. Señor, a la iglesia en Cuba, que pongas orden en tu iglesia. Señor, que traigas temor de Dios, Señor. Señor, que oh Dios, la iglesia no sea el refugio de donde voy ahí, me siento un poquito mejor, me voy con más fuerzas para seguir adelante. Señor, que la iglesia sea, oh Dios, la luz que resplandece, sea la sal de la tierra, sea quien alumbre a Cristo, Padre,
allá en Cuba, Padre, en el nombre de Jesús. Y si a ti te place, Señor, cambiar el régimen político cubano, que así sea hecho, Padre, que así sea hecho, Señor, pero no solamente para que haya bienestar en todos los sentidos físicos y materiales, Señor, sino para que también esto, va a ayudar a que la iglesia crezca más, pero si va a ayudar a que la iglesia no crezca, Señor, que sea hecho conforme a tu voluntad, Padre. Señor, muchas gracias por permitirnos estar aquí. Muchas gracias por permitirnos estar aquí en esta mañana. Ayúdanos que en esta semana sea hecha tu voluntad como en los cielos, también aquí en la tierra, y con nosotros y en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La tercera palabra, y esto lo desarrollaremos la semana que viene, es ánimo. Y ver por qué nos desanimamos. Hay tanto desanimado en la iglesia. ¿Cuántas veces hay gente que viene a los pastores y nos dicen, hay mucha gente desanimada? ¿Qué quieres que le haga? Vamos a aprender a animarnos en Dios. Amén.